bienvenida al Espíritu Santo, a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Le doy la bienvenida a ustedes también. Bienvenidos a este lugar. Vamos a pasar a la palabra inmediatamente para que no nos saquen de las redes sociales. Así que vamos a ir directamente al libro de los Hechos y vamos a estudiar una palabra que a lo mejor ya la hemos visto antes, pero yo quiero enfocarme en algo diferente. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 9. Y este mensaje yo lo he titulado Persigue los cambios. Es importante que cada uno de nosotros sigamos a los cambios, que no nos quedemos estancados. Amén. Que persigamos. Perseguir significa seguir a alguien. Dice así, Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Padre bendito, oramos por esta palabra y te pedimos que tú nos hables a cada uno de nuestros corazones. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta es una historia muy especial que nos dice muchas cosas. Anteriormente yo había hablado acerca de esta historia de una manera distinta. Hoy quiero enfocarla desde el punto de vista de una transformación de una vida. Por eso le titulé Persiguiendo los cambios. Ustedes saben lo que significa perseguir, ¿verdad? Es seguir hacia un objetivo y que ese objetivo pues pueda ser alcanzado. Es como cuando hablamos de enfocarnos en un objetivo, en un propósito, llegar a lograr. Ahora, quiero reflexionar algunas cosas normales que pasan en la vida diaria. Me imagino que usted habrá encontrado personas que se sienten indignas de Dios y por ello no quieren saber nada de Dios. O tal vez conoció a alguien que dijo que su religión era lo mejor y que se siente atacado por el ídolo que adora, que siente que es aborrecido por los evangélicos. Existen muchos casos de estos en el mundo. Yo diría que esto que acabo de mencionar arriba es otra de las estrategias del enemigo para poder cegar el entendimiento de las personas para que no puedan ver la verdad. Este hombre que narra la Escritura pensaba, como muchos hoy en día, que estaba en la verdad. Y tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo que le cambió totalmente la vida, le cambió totalmente la perspectiva de ver las cosas. Este hombre llamado Saulo. Y mire, puede una persona ser muy religiosa. Yo estuve hoy
en una misa de parte de la compañía porque tenía que ir a cumplir como agente y poder pues ayudar a las personas a firmar el libro, a llevarse el recuerdo que normalmente dan en una situación de estas. Y pude ver cómo había mucha gente que llegaba y cada vez que pasaban enfrente del altar se ponían de rodillas y se persinaban, ¿verdad? Yo sé que esto, si usted fue una persona religiosa, una persona que profesaba la religión católica, lo hacía. Pero había otras que llegaban y había un recipiente en la entrada, a ambos lados de la entrada, donde había agua. Y la gente agarraba el agua y se la echaba en toda la cara, en todo el cuerpo. O sea, son, digamos, cosas que la religión nos enseña y que además nosotros practicamos porque así nos enseñaron. Pero esto no quiere decir que estamos haciendo las cosas como Cristo las hubiera hecho, sino que estamos haciendo cosas que nos han ordenado en la religión que hagamos. Entonces, hay una gran diferencia y muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? O no queremos entender porque pensamos que cuando yo digo, mira, eso no lo hagas, ¿verdad? Yo estoy en contra de ellos y no, ninguno de nosotros creo que estamos en contra de ninguna persona que ejerce una religión, sea cual sea, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo porque me tocó verlo hoy, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, la impresión que tuvo Saulo cuando se encontró con el Señor Jesucristo dice que fue muy fuerte, de tal forma que cayó a la tierra, dice, en el versículo. Vamos a ver, dice, el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos de nosotros a lo mejor necesitábamos caer en tierra, así como le pasó a Saulo, ¿verdad? Para poder entender las verdades bíblicas. A lo mejor muchos de los que estaban hoy ahí en ese servicio, pues necesitan esto para entender las cosas. Y algunas veces, ya siendo cristianos, nos volvemos tercos, ¿verdad? Y esta experiencia hizo volver a este hombre en sí, entendiendo que la verdad era la que él perseguía. ¿Para qué? Para eliminarla. O sea, Saulo estaba persiguiendo la verdad. ¿Para qué? Para eliminarla. Miren qué tremendo es. Y luego ahí con eso se dio cuenta que estaba totalmente equivocado. Entonces, de este relato yo quiero sacar algunas verdades. Número 1. Esta verdad es un principio bíblico. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Busque por favor Gálatas capítulo 6, versículo 7. Cuando ya lo tenga me dice amén. Gálatas 6, 7. Me gusta cómo la manera, cómo se expresa Dios en este versículo. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia, y este es un principio divino. Llegamos a hacer lo que sembramos, recogemos la cosecha de nuestra propia siembra. Si somos hijos de Dios y nos pasa que pecamos, que ofendemos a Dios, nos llega el resultado de ese pecado. Amén. Amén. Volvamos otra vez al libro de los Hechos, porque Pablo nos está enseñando algunas cosas aquí. Hechos 9, versículo 8 y 9. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Todas nuestras acciones en esta vida tienen un resultado.
A veces el resultado no es del todo agradable y eso nos puede molestar, nos puede enojar, puede entristecernos o llenarnos de rencor. El pecado es un atentado en contra de Dios, hermanos, y de por sí la acción tiene consecuencias. Dios no nos castiga por eso, ¿verdad? Porque algunos piensan, ya Dios me va a castigar. Nosotros nos ganamos la consecuencia. Amén. A veces pensamos que Dios está castigándonos por nuestro mal comportamiento. Dios no hace eso, hermanos. Esto es algo que tú te buscaste y estás pagando las consecuencias de tu decisión. Amén. Entonces Dios no es un juez severo que está vigilándonos todo el tiempo. Algunos así piensan que es Dios y viendo en qué estamos fallando para darnos nuestro merecido. Algunos piensan que Dios es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor en su niñez, ¿verdad?, ellos eran un poquito traviesos y cada vez, ¿verdad?, que su padre o su madre se daba cuenta que había hecho algo malo, pues le caía. Y entonces la imagen que tenemos de un padre es la misma imagen que enfocamos hacia el Padre Celestial. Y bueno, si fuera Dios así como nosotros pensamos, yo le digo, ya no estaríamos en este mundo. Yo creo que el planeta entero se hubiera terminado, ¿verdad? Entonces, Saulo tuvo consecuencias, sí. Miren, las consecuencias las acabamos de ver, se quedó ciego. Y Dios permitió esto para que él se diera cuenta lo que significa estar ciego espiritualmente. O sea, lo mismo le estaba pasando nada más que a él físicamente. Entonces, no permitía él que las personas salieran de su ceguera espiritual. Entonces, se lo dio a nivel físico, ¿verdad? Saulo era culpable de este pecado sin saberlo. Y quizás por eso Dios le favoreció a él con devolverle la vista. Él pasó así 3 días. Y yo creo que fue tanta la congoja que él tuvo, que en esos 3 días dice ahí que no comió ni bebió. No es que estaba ayunando Saulo, sino que se sentía a lo mejor entristecido, se sentía mal por lo que había pasado. Ahora, más adelante la Escritura habla, y lo dice Pablo en varias ocasiones, dice que Dios le dio un aguijón en la carne. Muchos no saben, porque la Biblia no especifica cuál era el aguijón, pero podemos pensar de que el aguijón se derivó desde ahí, que él tenía un problema en sus ojos. Y eso lo acompañó, hermanos, como una advertencia para Pablo, para que no se creyera más de lo que él era. Porque en realidad este hombre tenía un problema con su orgullo. Y para que ese orgullo no se rebelara en contra de él, pues prácticamente Dios le dejó ese aguijón en la carne. Algunos de nosotros a lo mejor necesitamos un aguijón también, ¿verdad? Para que ese pecado, cualquiera que sea, esté recordándonos a nosotros, ¿verdad? Que no debemos de caer en él. Amén. Bueno, número 2, mire, ¿qué otra cosa podemos encontrar aquí en esta porción bíblica? Encontramos que Dios transforma una vida, Dios cambia las vidas. Dice el libro de los Hechos, versículo 1 y 2, dice, Saulo respirando, mire cómo lo está describiendo la palabra. Respirando aún amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Yo me lo imagino así, enojado, ¿verdad? Y llegó a quejarse donde el sumo sacerdote, decirle, yo quiero matar a estos cristianos, dame cartas para tener el permiso tuyo. Esa es la manera en la cual prácticamente está describiendo a este hombre. Mire, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén.
Muchos de ellos murieron a causa de Saúl, ¿verdad? Entonces, miren, a pesar de lo que seamos, este hombre era un asesino. Mataba a los cristianos. O sea, era digno de muerte. A pesar de lo que seamos unos delincuentes en la sociedad, así como este Saulo, Dios es capaz de cambiar una vida, transformándola de tal manera que nos volvamos mansos y humildes. Amén. Cuando llegamos a conocer a Cristo, se inicia en nosotros un proceso. Nuestras vidas están cambiando constantemente y se ve todo esto en una parte espiritual que nosotros tenemos que va siendo renovada cada vez. Este es un proceso lento. Dios va obrando, hermanos, y es un proceso de santificación, de justificación y de transformación en esa vida que se va convirtiendo cada día en una vida parecida a la de Cristo. La santificación, quiero hablar un poquito de esto, es un proceso que dura toda la vida, hermanos. Cuando recibimos a Cristo, recibimos una porción de santificación, que es que el Señor nos está apartando del pecado. ¿Y nos aparta para quién? Para Él. O sea, ya no somos de Satanás, ahora somos del Señor. Y nos va llevando poco a poco a la consagración a Él. Yo ya lo he explicado que el ser santos no quiere decir que usted lleva una coronita aquí arriba, porque ese es el concepto que a nosotros nos vendieron en la religión, ¿verdad? Lleva una aureolita aquí arriba, ¿verdad? Y caminan así en puntitas, casi en el aire. Ese es un santo. No, ser santo significa apartado para Dios. Y este proceso se va dando poco a poco hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿verdad? La madurez cristiana, hermanos, debe de ser un anhelo para todos nosotros. Usted tiene que desear, como dice la Escritura, ¿verdad? Esa palabra de Dios, desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y se va culminando, hermanos, cuando de alumnos o de bebés llegamos a ser maduros, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente. Usted debe de anhelar convertirse en un líder, amén, y poner en práctica lo que ha aprendido. ¿Cómo detectamos a alguien que está listo para dar ese paso? Cuando sus palabras son iguales a sus acciones, cuando lo que dice va en concordancia con lo que hace, amén. Ahí nos damos cuenta que ya es una persona madura. Yo como pastor he visto a través de estos 20 y tantos años, yo tengo más de 26 años ministrando el Evangelio, cómo Dios cambia las vidas de una forma sobrenatural. Y lo va haciendo, miren, poco a poco. Aquel que tiene el anhelo en su corazón y se avienta a perseguir los cambios, miren, los ve contrario. Y de repente se va a ver en un proceso diferente, porque ya no va a ser alumno, sino que ahora se va a convertir en un maestro. Y esa es la idea de cada uno. Cada uno de nosotros debemos de anhelar convertirnos en un líder. Amén. En algunos este proceso dura mucho tiempo, pero en otros es muy rápido. No hay un tiempo definido para que esto pase. Depende de cada uno, ¿verdad? Cuando yo me convertí al Señor, yo tenía un anhelo muy especial de servir a Dios, de conocer a Dios. Y pues inmediatamente nosotros abrimos nuestro hogar para que ahí se predicara la palabra. E invitábamos siempre vecinos, amigos, todos los días jueves nos reunimos. Bueno, el asunto es que yo al principio le dije, pero miren, yo no puedo predicar la palabra, yo no puedo enseñar porque yo no conozco la Biblia. Yo fui claro y sincero.
Aparte de eso, yo lo que quiero es conocer a Dios. Entonces, mandaban a mi casa a un líder, para que ese líder pudiera explicarnos, ¿verdad?, la palabra a todos los que llegábamos a él. Pero llegó un momento en que Dios, mire, fue obrando en mi vida, obrando en mi corazón. Y llegó el momento en que yo le dije al líder, yo quiero dar el estudio. Pero salió de mí. O sea, esto es algo que usted tiene que hacer con usted mismo y decir, yo ya estoy listo, ¿verdad? Me voy a aventar. ¿Por qué? Porque yo estaba percibiendo los cambios. Amén. Y entonces yo le dije al líder, voy a hacerlo yo, pero quiero que te quedes ahí para que al final me digas cómo lo hice. Y pues así fue. Y mire, después ya el líder ya no llegó. Y ese líder era un pastor el que estaba llegando, en una iglesia de 5,000 miembros, ¿verdad? Luego de él llegó otra persona que tenía madurez. Y luego al final me quedé yo, ¿verdad? Entonces, este es un proceso. Depende de nosotros cuánto va a durar en su vida. Si es poquito o si es mucho. Luego está, yo les hablaba de santificación y también de justificación. La justificación es inmediata, pero también es gradual. Porque el convertido tiene que entender en qué consiste la justificación que ha recibido de parte de Dios. Y esto, mire, generalmente se logra cuando vamos fortaleciendo la fe. La fe se va volviendo más fuerte. Y entonces llegamos a entender cómo es que Cristo nos justificó, ¿verdad? Justificados pues por la fe, desde la Escritura. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo en la cruz, por usted y por mí. Al principio no lo entendemos, pero gradualmente cuando vamos caminando con el Señor y por la fe decimos, yo merecía estar metido en esa cruz. Yo merecía pasar por todo lo que pasó el Señor Jesús. Pero Él lo hizo por mí. Cuando usted empieza a sentir un agradecimiento en su corazón hacia el Señor Jesús por lo que Él hizo por usted, entonces, mire, ahí ya le va cayendo el 20 de lo que es la justificación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que aprendemos de esta porción de Hechos 9, que Dios actúa a través de los siervos que ha escogido en la tierra. Él es soberano y puede hacer lo que quiera, hasta mandar ángeles para que evangelicen el mundo entero. Mas sin embargo, el método que Él escogió somos nosotros, usted y yo. Amén. ¿Le da alegría eso? ¿O le da medio? ¿Le da vergüenza? ¿No? Él no va a mandar ángeles, eso no va a pasar. Para hacer este trabajo lo tiene que hacer usted o yo. A lo mejor es esto algo que usted no quiere hacer, pero en esto consiste la vida cristiana. Amén. En poder llevar a otros a los pies de Cristo. Así como alguien se preocupó por usted y lo llevó a los pies de Cristo, lo está prácticamente sacando del infierno y llevándolo a los brazos de Jesús. Miren qué labor más meritoria. Qué labor más grande la que uno hace cuando le habla de Cristo a alguien y ese alguien acepta al Señor. Usted prácticamente le ha abierto las puertas del cielo. Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino. No es porque Pedro anda con las llaves ahí y él es el que abre el cielo, cuando llegamos, ajá, ¿y usted quién es? ¿Verdad? No, esos son inventos de la gente, ¿verdad? Sino que simbólicamente le entregó las llaves ¿a quién? A la iglesia, hermanos. ¿Y la iglesia quién es? Somos nosotros. Nosotros tenemos la potestad de abrirle la puerta del cielo a cualquier persona. Pero fíjense bien esto. Usted también tiene la potestad para cerrar
esa puerta a alguien. Si usted no le habla, prácticamente le está cerrando la puerta. Ahora, es otra cosa cuando la persona que a usted le está hablando le dice, no estoy listo todavía. O le dice, no, eso es para viejitos, yo todavía estoy joven, ¿verdad? O le dice, no estoy preparado. Yo no sé para qué se quieren preparar para recibir aquí. Es la verdad. Usted no tiene que prepararse porque Cristo lo quiere así como tal, está. Amén. ¿Por qué? Él va a hacer la obra en usted. Amén. Entonces, el Señor está escogiendo siervos como usted y como yo. Y a ese siervo lo usa para su ministerio, o sea, para su servicio, porque el ministerio significa servicio. Amén. Ahora, dice la Escritura aquí en la porción que leímos de Hechos 9, el versículo 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Cómo ve? A Dios le place actuar de esa manera. Pudo haberle hablado directamente a Saulo, pero lo hizo a través de su siervo Ananías. Pudo haber sanado personalmente a Saulo, pero usó a su siervo Ananías. Y esa es la única vez que aparece este siervo en la Escritura. Y luego dice, preparó a Saulo y hasta le cambió el nombre, porque posteriormente dice que le puso Pablo, indicando con esto que él le escogió para su servicio. Ahora, Pablo era un hombre muy preparado, hermanos, espiritualmente, doctrinalmente y religiosamente. Dice la Escritura que él fue enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel en esa época era uno de los más grandes teólogos, solo que estaba del lado equivocado, porque era fariseo. Pero bueno, pienso que si alguien puede enseñar la Escritura de esa manera, probablemente encontró la verdad, al igual que Pablo. Y bueno, Pablo ha sido uno de los escritores más grandes del Nuevo Testamento. Dios lo usó con poder y le inspiró para escribir mucha doctrina. Casi todas las cartas que están ahí, a los Corintios, a los Tesalonicenses, Efesios, Gálatas, las escribió él. Entonces, mire, un siervo tremendo en la mano de Dios. Entonces, Dios quiere actuar a través de ustedes. Lo que pasa es que como que no nos ponemos las pilas, ¿verdad? La vida cristiana no es solo pasar sentado en una banca recibiendo. Usted recibe de gracia, tiene que dar de gracia. Amén. Número 4. Ahora, usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Y esto va más allá de la Escritura que leímos aquí como ejemplo, ¿verdad? Porque es algo que también sacamos como provecho. Y se trata de que nuestro pasado muchas veces nos puede perseguir. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 21 al 26. Dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este hombre? Y a eso vino acá, para llevarles presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
A lo mejor usted se va a ver enfrentado a eso, no tan drástico como lo vemos que le pasó al apóstol Pablo. Todos sabían que él perseguía a la iglesia y que a los que perseguían los mataba. Entonces, no tenía una buena fama el apóstol Pablo, ¿verdad? Era famoso, pero por asesino. Ahora los cristianos dudaban de él, de ese cuento. Entonces, a lo mejor se va a ver enfrentado a esto por un tiempo. De hecho, los demás a lo mejor van a pensar que usted, pues, es el mismo de siempre, ¿verdad? Y lo van a tratar de esa manera. Ahora, yo le puedo decir algo, mire, no esconda su fe. Amén. Si usted es una persona que recién recibió a Cristo y usted está trabajando en esa fe porque siente en su corazón que tiene que caminar de la mano de Dios y está perseverando, pero está nuevo, entonces se va a ver en un momento determinado, en una situación como la que vivió Pablo. Por eso le digo, no esconda su fe. Este es el momento oportuno para hacer un cambio y que ese cambio sea evidente a los demás. Amén. Dando testimonio de quién es usted hoy. Ahora ya no es, ¿verdad?, Francisco Rodríguez. Ya no es Pancho, como me decían mis amigos. Ya no es Paco. Ahora es un hijo de Dios. Amén. Entonces, a lo mejor en este momento esas amistades se van a extrañar o se van a molestar y lo van a tildar a usted de fanático o de loco religioso, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la gente. Cuando no conocen al Señor y ven que usted está en ese mood, lo llaman de cualquier manera, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, que no nos avergoncemos de dar testimonio del Señor Jesucristo, que Él dice no se avergonzará de nosotros delante del Padre. ¿Usted no quiere que Él se avergüence delante del Padre? Pues no lo avergüence a Él, al Señor Jesús. Entonces es aquí cuando nosotros debemos mostrar perseverancia en nuestro caminar con Cristo, ya que va a llegar el momento cuando esa perseverancia va a dar sus frutos y los demás van a llegar a comprender y a respetar su condición actual. Todos sabían que yo era una persona que me gustaba pues el ambiente social. Tomábamos de vez en cuando, teníamos nuestro grupo de amigos y también trabajaba en una compañía de industria farmacéutica donde todos los demás visitadores médicos, empezando por el jefe, eran míos. Y los días viernes el jefe lo que hacía era que nadie trabajaba, pero nadie se podía ir a la casa. Y entonces este jefe nos obligaba a ir a un antro, a un lugar donde había cerveza, donde había licor y música y todo, y ahí nos reuníamos. Esa era la reunión semanal de ventas. Y pasábamos hasta que él decía, bueno, nos vamos todos. Y a veces llegaba la madrugada y ya con un montón de licor adentro, ¿verdad? Entonces llegó el momento en que yo tuve que dar testimonio, decir, ahora soy cristiano, ya no tomo. Y mire, yo me tenía que ir con ellos a la reunión, porque era la reunión de ventas en un antro. Pero mi jefe llegó a entenderme tanto que llegó a respetar mi condición. Y él decía, no, a Pancho no le pongan cerveza ahí enfrente. ¿Qué vas a tomar, una soda? Sí. Y ya a las 5 o 6 de la tarde me decía, Pancho se puede ir, los demás aquí se quedan. Y yo, pues, salía yo solito. ¿Pero por qué? Porque yo había dado testimonio. Yo le expresé mi fe. Yo expresé mi fe a mis amigos. Yo creo que les he contado ese testimonio. Hicimos una cena, los invitamos a todos los amigos y todos llegaron con botellas de licor de todo tipo. Unos whisky, otros vodka, tequila, cerveza, y ¡bum!, llenaron la mesa de licor.
Y entonces ya cuando nos íbamos a sentar a la mesa, dije yo, bueno, quiero hacer un anuncio. Quiero decirles que ahora soy un hijo de Dios, me he convertido, mi esposa y yo seguimos al Señor, y en esta casa no se vuelve a tomar licor. Así que vamos a cenar, si no le gusta, se puede ir, ¿verdad? Y se llevan su botellita porque aquí ya no se toma. Y mire, todos se me quedaron viendo, ¿verdad? Hubo uno de nuestros amigos que se acercó de mi esposa y yo pensé que la loca era vos, pero ya veo que tu esposo está más loco. Y se fue con su botellita. O sea, perdimos a todos esos amigos en ese momento, pero mire, me dio gusto cómo el Señor fue agregando nuevas amistades en Cristo, porque Él también lo hace, ¿verdad? Ahora, Saulo, que después se llamó Pablo, nunca desmayó, hermanos. Al contrario, dejó el pasado atrás y siguió hasta la meta, persiguiendo esos cambios. Entonces, dejemos nosotros el pasado, las frustraciones, los fracasos, el pecado, las viejas costumbres, la mala manera de vivir, los vicios, las adicciones, y enfoquémonos en Dios. Aquí viene la palabrita esa otra vez. Enfoque. Recordemos lo que significa. Cristo es nuestro objetivo y que nuestras vidas circulan alrededor de Jesucristo. Y si ya no lo tenemos, nos quedamos sin nada. Usted sin Cristo no es nadie, pero con Cristo somos una persona renovada. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra, Señor, porque es una palabra de reflexión para nosotros. Reflexión porque estamos en días críticos, momentos en los cuales tú puedes venir por tu iglesia y tú no quieres encontrar una iglesia que no te persiga, sino al contrario, que estemos enfocados en ti, Señor. Oro, Padre Celestial, para que cada uno de mis hermanos pueda perseguir ese objetivo, que podamos llegar un día a esa meta. Y si la meta es que tú nos levantes con tu iglesia, pues a que así sea, Señor. Pero yo voy a estar vigilante, esperando tu pronto regreso. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y que esta palabra haya sido de bendición para cada uno, de reflexión, que tenemos que perseguir esos cambios. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.